Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos del Mostrador. Nuestro invitado de hoy, Máximo Pacheco, presidente de Codelco. Gracias por estar acá, don Máximo. Normalmente Diálogos, históricamente este es el 9º año que lo hacemos, un ciclo de 6 conversaciones que tiene una narrativa, y por el nombre del ciclo, Diálogos, era una conversación entre dos partes que yo moderaba, pero hicimos una excepción, no necesariamente por usted, sino que por el rol que ha tenido en el foco que le queremos dar a este capítulo, ¿no? Antes de arrancar y dejarlo hablar, quiero dar las gracias a la gente que hace esto posible. Como dije antes que empezáramos a grabar, tuvimos que cambiar varias veces el horario del día, porque el señor Pacheco estaba con el presidente en los Emiratos Árabes, ¿correcto? Así es, llegando habían aterrizado hace 2 horas. Bueno, antes de arrancar, quiero dar las gracias a los que hacen esto posible y tuvieron flexibilidad de cambiar, que es... ¿Dónde está la Vero? Está por ahí. Vero de Price, que hace varios años que ya nos apoyan en ser parte y ser de anfitriones acá. A la gente de CAP, a la gente de la CAF, a la gente de Enel y BYD, que hoy no pudieron venir, pero la gente de los líderes de electromovilidad chinos. ¿Y por qué los mencioné último? Porque tiene que ver con esto. El foco de este año, el ciclo, la narrativa de la conversación este año es los diferentes desafíos institucionales que tiene Chile para ser el país que todos queremos que sea, los políticos, los económicos, los financieros. Y acá queremos ver el tema de cuáles son los 2 motores, que todo el mundo está de acuerdo, siendo izquierda o derecha, que son los motores de este nuevo ciclo económico chileno, que es la transición energética y el rol que tiene ahí el cobre, el litio y la energía renovable que tenemos en Chile. Entonces, a Máximo lo invité porque él, como ministro de Energía, y no es porque esté acá, en esa época yo venía volviendo de Chile. Yo me acuerdo que antes del gobierno de Bachelet yo escuchaba a muchos empresarios que decían imposible hacer la revolución verde acá en Europa, les dan mucho financiamiento y les dan subsidios, se puede hacer, no somos un país rico, teníamos la energía más cara del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú llegaste al Ministerio de Energía y presentaste una nueva institucionalidad que involucra una alianza público-privada en una definición más amplia, y hemos sido principalmente exitosos. Se puede decir que ahora tenemos unos desafíos que estamos tratando de arreglar con nuevas leyes y somos líderes mundiales en transición energética con varios bemoles, que los podemos conversar. Y ahora sabemos que la electromovilidad necesita más cobre, necesita más litio. Este es parte de un gobierno que llegó al poder prometiendo que el litio para los chilenos, y usted encontró una fórmula que, de implementarse y tener éxito, va a dejar al Estado de Chile con el 50+1 del Salar de Atacama, que es el activo de litio más rico del mundo, con también una nueva fórmula. Y de eso quiero hablar, por eso lo invité. Bueno, agradezco, y no sabía que iba a ser una excepción, pero me siento muy honrado de estar aquí, digamos, especialmente porque veo que además tenemos un público que hace posible este programa, que es un programa de reflexión y de conversación. Sí. No sé si voy a estar muy lúcido, porque vengo bajándome del avión en un viaje que aquí mismo en la antesala denominamos 40 por 40 por 40, porque fueron algo más de 40 horas de vuelo, 21 horas para allá, 21 horas para acá, 40 horas de vuelo. Estuvimos allá algo menos de 40 horas y con algo más de 40 grados de temperatura. Entonces, no sé si voy a tener la agilidad mental para seguir... Bueno, lo editamos, esto no es en vivo, así que lo editamos. Usamos Photoshop y lo editamos para que parezca que es una conversación inteligente. Empecemos por la energía. Usted llega como ministro de Energía en Bachelet 2 y se encuentra con esta situación. Yo sé que esta historia se ha contado en algunos diferentes foros, pero capaz que es interesante empezar de cuando usted llega al Ministerio de Energía y tiene este desafío, ¿cómo, si ya venía con una idea, cómo fue la génesis de esta nueva institucionalidad que después permitió que estemos donde estemos? Bueno, tal vez un par de anécdotas para retratar eso. Lo primero es que yo venía de fuera de Chile, había vivido 10 años fuera de Chile como ejecutivo de una multinacional
el mundo del papel y la celulosa. Y conocí a la presidenta Bachelet, había estado con ella varias veces, especialmente en Nueva York, donde ella vivía y yo viajaba con alguna frecuencia para allá. Por lo tanto, cuando me retiré de International Paper, llegué a Chile casi en vísperas de la elección presidencial, y cuando el presidente Bachelet ganó la elección, a mí se me pasó por la cabeza que a lo mejor me podía llamar para el gabinete, pero no se me pasó nunca por la cabeza que me fuera a ofrecer energía. Y cuando ella me llamó por teléfono para plantearme que quería que yo fuera su ministro de Energía, yo le dije: presidenta, yo feliz, porque es un honor, pero yo tengo el problema de que yo no he trabajado nunca en el sector, soy de fuera del sector, no tengo mayores relaciones, ni tampoco un conocimiento muy acabado de lo que ahí pasa. Y entonces me dijo: es exactamente por eso que quiero que tú seas ministro. Quiero traer un afuerino, quiero traer a alguien de afuera. Ella ya había sido presidenta, sabía de los conflictos que había en un sector bien litigioso y que tiene bastantes disputas. Y quería a alguien de afuera. Entonces yo creo que eso fue como muy importante como definición. Yo no tenía mucha opinión de lo que aquí estaba pasando y tenía que formarme una opinión desde afuera. Y lo segundo, que ya nombrado ministro y ya asumía la presidenta, ella me llamó a una reunión bilateral para que yo le contara un poco qué es lo que yo había visto, debe haber sido al mes o al mes y medio después de asumir. Entonces a mí me llamó mucho la atención que ella me preguntara: bueno, ¿ya tienes una idea más o menos de lo que está pasando? Le dije: mire, llevo un mes y medio en el cargo, no tengo una idea muy fina de lo que está pasando. Ya me dijo: pero te quiero hacer una sola pregunta. ¿En mi gobierno va a haber o no apagón? Y yo creo que ese era el país en que vivíamos. Un país que había cortado el suministro de gas argentino. Un país que ella, cuando hizo campaña, y eso me lo comentó varias veces, escuchaba de los empresarios decir que uno de los principales problemas que tenía Chile en su competitividad era el alto costo de la electricidad, y que estaba haciendo que muchos proyectos intensivos en electricidad se fueran a otros países. Y se hablaba mucho de que se estaban yendo a Perú, industrias, para instalarse allá porque teníamos la electricidad más cara de Chile. Entonces, yo creo que ese fue como mi punto de partida. Yo creo alguien que viene de afuera, que no conoce bien el sector y que tiene que formarse una opinión muy independiente. Y segundo, que estábamos viendo una condición de precios de electricidad extraordinariamente elevados que estaban afectando nuestra competitividad, y claramente había una necesidad de resolver el tema, que yo diría que era relativamente consensuada. Una de las cosas que más la atención me llamó cuando inicié mis contactos y conversaciones con los distintos actores del sector era que había opiniones bastante más similares de las mayores dificultades que teníamos como sector, no obstante que no había conversación en los distintos actores, o había muy poca conversación, o una conversación en general muy dificultosa, con mucho prejuicio y con muy poca confianza. ¿Y de ahí cómo salta la idea que ahora parece: oye, esto es lógico? Me acuerdo en su momento, creo que fue la primera vez que entrevisté, fue el tema de: oye, si queremos aprovechar el tema de la energía solar, dividamos que la licitación sea por periodo. Que parece bastante lógico ahora, pero no era tan lógico en ese momento porque no se había hecho. Claro. Y funcionó. Yo creo que una de las primeras cuestiones que se planteó como desafío era que nosotros sabíamos que este era un sector que necesitaba nuevas tecnologías y nuevos actores. Y eso significaba traer a las licitaciones nuevas tecnologías y más competencia. De hecho, en el gobierno precedente, el gobierno de Piñera, se había hecho una licitación y no se había presentado nadie. Y al final el gran problema que tenían las licitaciones era que no habían competidores.
Nosotros, y esto con la concurrencia y la participación de todos los equipos que se fueron formando y de las conversaciones que empezamos a tener, nos dimos cuenta que lo que había que hacer era generar nuevas reglas para las licitaciones. Y las reglas tenían que ser reglas que permitieran la entrada de nuevos competidores y nuevas tecnologías. ¿Qué significaba eso? En primer lugar, que pudiéramos invitar a los actores a participar en distintos bloques. Un bloque de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, otro bloque de las 4 de la tarde a las 12 de la noche y otro bloque de las 12 de la noche a las 8 de la mañana. Claro. Para que las personas que tenían, por ejemplo, en tecnología solar, que obviamente no podían proveer en la época de la noche, pudieran participar en la licitación porque tenían esa ventana. Luego también nos dimos cuenta de que los periodos del contrato eran periodos que eran de 20 años. Y la banca decía, bueno, yo para poder financiar estos proyectos de inversión se pagan en periodos más largos, entonces necesitamos, decían los oferentes, que la banca nos extienda el plazo de 20 años a 30 años, para que el financiamiento se pueda hacer a 30 años. Entonces, los contratos se podían alargar a 30 años. Luego también un elemento muy importante fue de que las licitaciones se llamaban por bloques que eran inmensos, grandes, gigantes. Entonces, si tú llamas a una licitación y dice, la condición es que usted me dé una cantidad de energía que solamente la pueden dar los grandes, la licitación está hecha para los grandes. Entonces nosotros, junto con alargar el plazo, junto con generar bloques horarios, dijimos, vamos a generar también bloques grandes, bloques medianos y bloques pequeños, de manera que aquí puedan participar distintos actores. Y yo creo que esto fue muy exitoso y la prueba de ello fue que esto obviamente fue un cambio en la ley, esto hubo que hacerlo. Bueno, vamos a llegar a la parte normativa, pero quería un poco contar la génesis, porque si uno hiciera una película, una serie de Netflix, hubo una persona, un personaje o una personaje que de repente en estas reuniones, a los 5 meses, 6 meses, no sé cuándo empezó, que dijo, oye, para meter a las solares acá, don Máximo, ¿por qué no le hacemos diferentes bloques horarios para los de sol? O esto que, oye, pero los bancos, o sea, ¿cómo fue esa conversación? ¿Hubo algo dramático que podría estar en una serie o fue una cosa mucho más burocrática? Mira, yo creo que, y aburrida? Yo creo que lo que acá fue lo que gatilló estas respuestas fueron hacer bien las preguntas. Y la pregunta clave acá era ¿cómo traemos más competencia y cómo traemos más nuevas tecnologías? Nosotros estábamos convencidos, y se acordarán todos, digamos, los telespectadores, que nosotros veníamos de una campaña publicitaria. Se le cayó el carnet y los telespectadores, bueno. Estamos en streaming. Bueno, pero la palabra, digamos, la resume muy bien. Están ahí frente a una pantalla y están de manera telemática. Pero lo que quiero decirte es que nosotros sabíamos que aquí la clave era hacer la pregunta adecuada. Y si la pregunta era cómo traemos más competencia y cómo traemos más tecnología, íbamos a enfrentarnos a una realidad que era que Chile venía de una campaña publicitaria donde en horario prime, todas las noches, se recordarán ustedes, que nos decían que si no se construía Hidroaicén, el país se quedaba sin luz. Y se graficaba esto, todos nosotros en la final de la Copa América, en el Estadio Nacional, viendo la definición de penales, y cuando llegaba el momento de tirar el penal, una señora en su hogar prendía un secador de pelo y se cortaba la luz en el Estadio Nacional y no podíamos ver el gol o el no gol del penal. Eso es lo que veíamos a diario por meses en horario prime en la publicidad. Entonces había un convencimiento de que si no hacíamos Hidroaicén, esto iba a terminar en un apagón. Yo creo que en el proceso se fueron generando dos dinámicas. Uno, cómo traemos nuevas tecnologías, cómo traemos más competencia y cómo resolvemos el tema de Hidroaicén, que también era un tema muy central en el debate público. A mí no se me olvida que yo, cuando se anunció el gabinete por parte de la presidenta en el Hotel San Francisco,
me bajé del escenario, ya anunciado que yo iba a ser ministro de Energía, y la primera pregunta que me hicieron en la prensa fue, ¿qué va a hacer con Hidro Aysén? Y claro, eso era una cosa que estaba efectivamente en el debate. Nos tomó algún tiempo también resolver qué hacer con Hidro Aysén para ver si era verdad o no era verdad que solamente con la solución de tener una gran central hidroeléctrica íbamos a resolver el tema que tenía Chile. Ahora, se hicieron las preguntas correctas, se llegaron a algunas respuestas y después había que aplicarlas. Yo no me acuerdo bien porque estaba reconociendo mi propia patria en esa época, en esas conversaciones, pero algo funcionó en la política y en la administración pública para que esto se pudiera hacer relativamente rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué condiciones políticas? Hablamos permisología, fragmentación política, pero ¿cómo fue todo ese proceso que se pudo hacer comparado a lo que hacer lo mismo ahora tomaría con el tema de la permisología y la fragmentación política que vimos? Y no ha pasado tanto tiempo, ha pasado 10 años más o menos. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo abordaron políticamente y burocráticamente? Bueno, yo creo en primer lugar que había mucha conciencia que teníamos un problema grave. O sea, el costo de electricidad le estaba pegando no solamente a las industrias, le estaba pegando a los hogares. Decía, lo que era una verdad para todos era de que Chile tenía una electricidad extraordinariamente cara. Yo creo que en segundo lugar había una definición del gobierno muy fuerte de que íbamos a hacer cambio. De hecho, si ustedes se ven el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, prometía muchas cosas para su gobierno, y en el caso de energía, la promesa era una sola. En los primeros 100 días de gobierno vamos a anunciar una agenda de energía. Entonces, como desafío principal de gobierno, teníamos que producir una agenda de energía y anunciarla. Y obviamente que lo que tomamos como primera definición es que esa agenda de energía no la íbamos a elaborar ni la íbamos a construir en el ministerio con los equipos técnicos y después la íbamos a anunciar, sino que íbamos a generar una dinámica de conversaciones, de diálogo y de participación para producir esta agenda de energía. Y yo creo que eso fue muy virtuoso, porque eso liberó enormes tensiones en el sector. A mí no se me olvida que una de las reuniones plenarias la hicimos en el Salón del Congreso Nacional, donde invitamos a los representantes de los grupos económicos que estaban en el sector de energía, y estaba, digamos, también los grupos ambientalistas, y estaban los profesores y los académicos, y estaban actores sociales, y que no se hablaban. Y fue un hecho, yo creo, público muy mediático, esto de mostrar las fotos de los jefes de grupos económicos de Chile con los lideresas de los grupos ambientalistas en una reunión donde se comenzaba a fraguar la agenda de energía. Yo creo que uno de los grandes logros que se consiguió fue justamente generar un ambiente de diálogo, que no existía en el sector y tenía al sector lleno de prejuicios. Porque ahí nos dimos cuenta en las conversaciones y en las reuniones que las distancias que habían en las posiciones no eran tan importantes cuando la pregunta estaba bien hecha. Porque la pregunta no era qué es lo que te gustaría a ti hacer en Chile, en el sector eléctrico. La pregunta, el diálogo era, ¿tú puedes convivir con esta solución? Y bueno, si uno le hacen 20 propuestas y no puede convivir con ninguna de ellas, uno termina diciendo, bueno, algún problema tengo yo. ¿Ah? O sea, uno puede tener límites y debe tener límites en la vida, y puede que uno no pueda convivir con 2, 3, 4 cosas, pero no puede ser que uno no pueda convivir con 20 cosas. Generar una dinámica de conversación alrededor, no de cuál es mi aspiración máxima, sino cuáles son las cosas con las cuales yo no me gustan mucho, no me acomodan mucho, pero puedo convivir con ellas.
creo que fue lo que fue generando un acercamiento en las posiciones. Y yo creo que eso fue muy virtuoso porque nos dimos cuenta que fuimos capaces de lanzar la agenda de energía, no en 100 días, sino que en menos 90 días, y esto porque venía el 21 de mayo y la presidenta quería, digamos, decir que ya la agenda de energía había sido anunciada, y esto se hizo en el Patio de los Naranjos, en La Moneda, y se hizo con estos mismos actores, con los grandes empresarios, con los líderes de los grupos ambientalistas, con académicos, con técnicos y con gente que participó en una agenda de energía que yo creo que fue el punto de partida. Pero ¿qué pasó con el tema? Porque la ley no ha cambiado mucho, corrígeme si es verdad, o la normativa, en que con la misma más o menos normativa actual, con más o menos, se pudo implementar relativamente rápido. Pues yo me acuerdo ya al final del gobierno las licitaciones ya empezaron a bajar los precios bastante, que no tuvimos este desafío de la permisología. Bueno, yo creo que aquí pasaron 2 o 3 cosas en ese aspecto. Primero, yo recibí un consejo muy valioso del presidente Frey. Yo fui al presidente Lagos y al presidente Frey porque quería conversar con ellos su experiencia en el sector de energía. Y el presidente Frey me dijo, mira, tu obligación como ministro es tener en la punta de los dedos cuáles son los 20 principales proyectos que hay de energía en Chile. Tú conocerlo, tú entenderlo y tú monitorearlo. Eso fue un tremendo consejo, porque mensualmente yo me reunía con mi equipo, invitábamos a los distintos agentes o los principales de los proyectos, eran los 20 principales de Chile, para poder justamente saber en qué estaba el proyecto. Y esas reuniones tenían la diferencia de que cuando me planteaban los problemas, yo no tomaba nota, sino que yo salía de la sala y tomaba el teléfono. Y podía hablar con el ministro del área correspondiente para decirle, mira, estoy en este minuto en la reunión, en la sala, con este problema, ¿cómo se puede resolver? Porque efectivamente todos sabemos que el mundo de hoy es un mundo que tiene condiciones y restricciones ambientales muy superiores a lo que fue en la historia, justamente por los temas que estamos viviendo, de cambio climático y de Internet, donde la gente ya tiene opinión de las cosas. Y por lo tanto, la gente también opina y actúa y reacciona. Entonces, en estas reuniones se empezó a crear la idea de que aquí se estaba monitoreando los proyectos y los temas que cuando surgían dificultades, había un canal o una ventana única en el cual uno llegaba al ministerio, había una unidad de gestión de proyectos, pero también había la posibilidad de tomar el teléfono y hablar con el ministro del área correspondiente para elevar el tema al nivel más alto. Yo creo que esta cuestión de los permisos y de la tramitación de los permisos tiene doble responsabilidad. Primero, que el Estado haga bien la pega y efectivamente que exista un Estado que cumpla con el compromiso de agilizar los trámites que se ha comprometido a hacer. Pero también en varias de esas oportunidades yo tenía la oportunidad de decirle a las empresas que la calidad de los estudios que estaban presentando para conseguir los permisos no era la adecuada. Y claro, lo que pasa es que las empresas también han cambiado y tienen que cambiar. En el pasado las empresas destinaban a talentos, sus mejores talentos, al área de operaciones, o al área de finanzas, o al área de marketing, incluso al área internacional. Pero ahora las empresas empezaban a percibir la importancia de tener mucho talento en las áreas ambientales y comunitarias. Y mejorar también la calidad de las presentaciones y de los estudios que hacían para conseguir los permisos. Yo creo que en la tramitación de los permisos conseguimos también agilizar esto por la presencia del Estado al más alto nivel, digamos, a nivel de ministros, monitoreando lo que era el avance de los proyectos y las empresas
elevando la calidad de los trabajos que hacían para las presentaciones ambientales. Vamos a lo complejo. Una de las críticas que se hacen es que tal vez una parte fue exitoso. Chile es líder mundial en generar energías renovables, pero la promesa de que eso se iba a traducir en cuentas de luz más baratas en la gente no ha llegado. Y apuntan, yo que sé con el diario del lunes, yo no soy experto, acá hay un par que por ahí después van a hacer preguntas, ¿no? Pero en general, yo preparándome para esto, y el último año me metí bastante en el tema energético, si uno tuviese que hacer un resumen, dicen, el principal problema es que la gente no está viendo cuentas de luz baratas y que se pierde parte importante en ciertas partes del día de la generación a costo cero en el norte, es porque institucionalmente, porque el capital está, las empresas están, el talento está, es trabas institucionales. No necesariamente permisología, pero un montón de cosas. La famosa línea de transmisión Lo Aguirre, permisos para hacer líneas de transmisión en diferentes subsectores. En general son problemas de regulación, ¿no? Y por eso es que la gente no está viendo cuentas de luz más barato. Algunos dicen, no, pero sería más cara sin eso. Puede ser, yo no soy experto a ese nivel. Yo sé que usted no puede meterse en otros temas porque es funcionario público. No soy funcionario público. Bueno, pero trabaja para el Estado de Chile. Señor, es que es muy importante el punto que usted acaba de hacer. Pero eso hagamos yo no soy funcionario público. Porque Codelco es una empresa que tiene una ley de gobierno corporativo. Es verdad. Y esta es una cuestión que a nosotros nos importa mucho, porque, por ejemplo, nosotros no nos regimos por la ley de compras públicas. Está bien, pero lo que me refería es que sería raro que usted se pudiera criticar a un ministro. Sí, yo tengo mucho orgullo de haber sido servidor público y funcionario público cuando fui ministro. Pero es muy importante que cuando se habla de Codelco se sepa cómo funciona Codelco. Esto es una polémica está bien, que ha pero existido en la última semana lo entiendo, pero vamos este país sobre la ley de gobierno corporativo de Codelco. Así. Por eso me permití reaccionar, desperté, digamos, del viaje. Pero, está bien, pero el sueldo lo pagamos nosotros, así que desde la práctica... El sueldo mío a mí me lo pagan mis clientes. Está bien, pero hablemos... Y yo siempre se lo digo a todas las personas que trabajan. O sea, nosotros necesitamos buen cobre de calidad, con un buen precio. Ya vamos a saltar al cobre, pero le quiero... ¿Por qué la gente no está viendo las cuentas de luz después de 10 o 12 años? ¿No? Y bueno, la gente me dice, mira, el capital está, las empresas están, el compromiso de que se sigue invirtiendo está, lo vemos. El problema en Chile, que no estamos viéndolo, es que la gente que pague cuentas de luz más baratas es la burocracia, la normativa, la regulación. Sí, bueno, yo creo que acá las preguntas son varias preguntas. La primera de ellas es, efectivamente, fue un dato de la realidad, está escrito en la historia, que la última licitación que se había hecho para que las distribuidoras le compraran electricidad a la generadora, antes que yo fuera ministro, fue a $110 el megawatt hora. Una de 142. Bueno, mencioné la de 110, digamos, para no entrar en la polémica pero esa fue la más cara que siempre... de qué tamaño era una y otra. En la licitación, que cuando se presentaron 82 ofertas después del cambio de la ley, los precios fueron, si no me acuerdo, $42. No, llegaron a estar a 30 y algo. En la situación aquí hay algunos que se lo saben más. 37, 38. Hace ya mucho tiempo que fui ministro, así que los precios no recuerdo. Pero es para decirle que cuando se dice si bajó o no el precio de la luz en Chile, la prueba categórica, definitiva, es que esa licitación, que era una mega licitación... Claro, pero no lo ven en la cuenta de luz, a eso me refiero. Entonces, ¿por qué no se ve en la cuenta de la luz? Porque efectivamente esta licitación tenía que generar nueva electricidad a partir de un cierto periodo, porque no es que la persona que se ganó la licitación al día siguiente ponga la luz, y aquí había que construir plantas solares, plantas eólicas. Entonces todos sabíamos que esto iba a pasar después de un cierto periodo de años. Pero no nos podemos olvidar que aquí nosotros tuvimos el COVID. Y aquí hubo COVID durante un periodo largo en que se congelaron las tarifas. Yo soy un gran opositor al congelamiento de tarifas, porque la cuenta se paga, y se paga muy cara. Se paga ahora en que la gente está diciendo, pero mira cómo está subiendo la cuenta de la luz. Claro, si usted no pagó la cuenta durante un periodo, alguien va a pagar esto
se le está empezando a cobrar la cuenta. Y si no se pagara la cuenta por la vía de que la gente la pague, se comienzan a desincentivar inversiones. Porque como el país sigue necesitando más electricidad y por lo tanto más capacidad de generación, la señal que uno le empieza a dar a quienes tienen que invertir en electricidad, no invierta porque esto tarifa está congelada o puede ser congelada en cualquier momento. Esto lo vivió un país como Argentina. Y Argentina tuvo que dejar de mandarnos gas porque dejó de tener gas. Porque dejaron de hacerse las inversiones o porque la gente realmente al precio que se cobraba en Argentina el gas calefaccionaba las casas, digamos, con las ventanas abiertas en invierno. Entonces, yo creo que también ahí pasó algo con las tarifas que nos da una lección. Pero las tarifas no ha frenado la inversión en generación. El tema ahora, si los que entienden más de esto que yo, es el tema de transmisión. Y estoy de acuerdo con eso, porque eso lo escuché la primera vez cuando me tocó ir acompañando a la presidenta Bachelet a Berlín a una reunión con la canciller Merkel. Nos invitó a almorzar ella, 3x3, en la mesa. Y la presidenta Bachelet me dice, oye, en algún minuto, a lo mejor en los postres, sería bueno que tú pusieras ahí algún temita con la electricidad. Y efectivamente se habló de muchas cosas, el almuerzo, y la presidenta en un momento me dijo, oye, ¿por qué no le haces alguna pregunta tú sobre el tema eléctrico? Y la pregunta mía a canciller Merkel fue muy clara. Canciller, ustedes prometieron cerrar las plantas nucleares. Y yo tengo la pregunta de si ustedes van a ser capaces o no de cumplir el plazo de cierre de las centrales nucleares en Alemania. Y ella respondió, mire, cerrar las centrales nucleares es algo que ya sabemos cómo hacerlo. El problema principal que tenemos es que esas centrales hay que reemplazarlas por otras centrales que van a estar localizadas en otros lugares y por lo tanto necesitan otras líneas de transmisión. Y en Alemania no se construye ninguna línea de transmisión en un plazo inferior a 15 años. Entonces, ¿podemos cerrar centrales nucleares? Sabemos cómo hacerlo. ¿Podemos sustituirla por otras fuentes de energía? Sabemos cuáles y dónde. Pero la energía eléctrica se genera en un lugar distinto donde se consume. Claro. Entonces, por definición, solo sirve si hay líneas de transmisión. Y las líneas de transmisión tienen que pasar por los lugares más diversos y tienen una tramitación de permiso muy compleja. Porque también, digámoslo con todas sus letras, yo me acuerdo, estábamos construyendo una línea de transmisión muy importante por Paico Cardones. Iba a pasar por un lugar que era una casa residencial de campo, de una persona que tenía una posición muy fuerte y que se oponía a este proyecto. Y bueno, la forma que lo hizo fue construir un aeródromo para que pudiese aterrizar una avioneta. Y eso se hacía poniendo en un palo una señal de en qué dirección iba el viento y conseguir el permiso de que eso iba a ser en el futuro un aeródromo. Y con eso se evitaba que pasara por ahí una línea eléctrica. Entonces, tenemos resistencias de la sociedad, algunas más legítimas que otras, algunas más claras y algunas más justificadas que otras, pero que son inmensas. Entonces, construir las líneas de transmisión son proyectos de muy largo plazo. Y efectivamente, tenemos una dificultad porque no cabe ninguna duda que las energías renovables, solar y eólica, tienen un costo marginal cero, porque el viento no cobra y el sol no cobra. Lo que está es nada más que el capital y su mantención. Entonces, por eso es que se dice que son energías de costo marginal cero. Pero de ahí, digamos, a que eso lo podamos instalar, si no tenemos línea de transmisión, no es algo que se pueda hacer. De ahí que necesitamos poner atención a las líneas de transmisión. Y por eso fue que dictamos una ley nueva de transmisión, para que el Estado se hiciera responsable de definir las franjas por donde iban a ir las líneas de transmisión. Igual como se define para los trenes, igual como se define, digamos, para las carreteras. Porque hasta antes de esa ley,
lo que se hacía en Chile era que uno decía, yo tengo energía puesta aquí y quiero que usted me diga cuánto me cobra por vendérmela allá. Y los privados iban y le decían, le cobro tantos dólares por el megawatt hora. Y resulta que el privado se encontraba con la situación de que él después resolvía por tramitaciones de permisos sectoriales por dónde se iba la línea. Entonces, eso es un absurdo. Si se trata, digamos, de un bien de servicio público como este, es obvio que es más práctico y más fácil que el Estado le diga, no es que yo necesito que usted me mueva, digamos, esta electricidad desde aquí hasta allá, sino que me diga, yo quiero que usted me diga cuánto me cuesta que usted me construya una línea que se va por aquí. Eso es lo que hizo la nueva ley. Esa nueva ley exigía que el Estado también hiciera la pega de planificación de la transmisión para que pudiera definir cuál era esa franja. Yo creo que en esa tarea, yo creo que nosotros como Estado estamos al debe. Y eso es lo que de alguna manera explica que efectivamente muchos de los sectores que hoy día necesitan esta electricidad barata no la puedan traer a determinadas horas del día porque no hay capacidad de transmisión. Antes de pasar a la parte Codelco, cobre, litio, una última pregunta. ¿Hay alguna cosa, con el diario del lunes, ¿no? ¿Hay alguna cosa que usted dice ahora, mira, esto por ahí lo podríamos haber hecho un poco diferente y eso haría que ahora no tuviésemos estos desafíos regulatorios? Yo creo que esto lo he pensado porque obviamente fui hace muchos años ministro de Energía, pero la pregunta me la he hecho y me la han hecho. Yo creo que nosotros teníamos un tren legislativo extraordinariamente exigente, con leyes con licitación, transmisión, gas, el tema de NAP, con su ley de gobierno corporativo. Teníamos siete proyectos de ley en nuestro tren legislativo y en algún minuto se hizo el debate interno si debíamos o no incluir la ley de distribución eléctrica. Y pensamos que la agenda estaba demasiado recargada como para agregarla a la agenda de energía. Y hoy día me arrepiento de eso. Y hoy día creo que debimos haberlo hecho, que es verdad que en la vida las cosas se pueden hacer de manera sucesiva, pero también hay cosas que hay que hacerlas de manera simultánea. Y en este caso particular, creo que era mejor el camino de lo simultáneo que de lo sucesivo, porque se nos quedó fuera un aspecto muy importante para responder la pregunta que tú me acabas de decir. Bajaron las tarifas en las licitaciones entre las distribuidoras y las generadoras, pero lo que le importa a la dueña de casa, al jefe de hogar, es qué es lo que está pasando con la electricidad en su casa. Y ese último metro de cable se llama la línea de distribución. Vamos a lo más coyuntural, que también es una apuesta a una nueva tipo de institucionalidad o de cuadrar el círculo, un círculo político, un gobierno democráticamente electo que vino con una promesa o con una ambición de, por usar un cliché, el litio para los chilenos. A usted no sé bien la génesis, pero bueno, usted llega como presidente de Codelco y con enormes desafíos que lo estamos viendo, ¿no? Que está viviendo en general la minería del cobre en Chile. Y entre medio usted encuentra, o su equipo, que la forma de cumplir esta promesa y de aprovechar este mundo en litio es esta sociedad público-privada con un actor polémico, ¿no? Y contar un poco cuál fue la lógica detrás, sin entrar en tantos detalles de la historia, pero me interesa porque en algún momento, no sé si fue antes de que usted asumiera, conversándolo con él, o si usted o su equipo, o fue una idea de alguien más, dijo, oye, mira, esta es una forma que es políticamente viable, además, de que tengamos el sector privado involucrado, pero que también se cumpla de que una promesa de campaña, una promesa de una parte de la izquierda de Chile de que el litio tiene que ser para los chilenos.
y que Codelco va a ser el caballito de batalla. Bueno, ya creo que aquí se combinan muchas cosas. Uno, que efectivamente Codelco es una empresa que tiene 52 años de edad. Todos nos acordamos de la nacionalización del cobre. A propósito, lo comentábamos antes de esta conversación, el libro que venía yo leyendo en el avión, un libro muy interesante sobre Chuquicamata y la nacionalización del cobre, escrita por Pascal Bonnefoy, por eso saqué el nombre para pronunciarlo bien, una periodista chilena, corresponsal de algunos diarios americanos, pero que además estudió en la Universidad de Estados Unidos y que hace un extraordinario trabajo de reportear lo que fue la nacionalización del cobre y la creación de Codelco. Entonces, tenemos por un lado un mundo que frente al cambio climático necesita urgentemente la descarbonización de la economía, la electrificación del mundo y al final necesita minerales críticos como son el cobre y el litio para poder hacer factible la transición energética. Entonces tenemos eso como un elemento bien central de la realidad de hoy. Segundo, que Chile tiene las mayores y mejores reservas de cobre y de litio del mundo. Un mundo que necesita, Chile lo tiene. Y tercero, que efectivamente tenemos una realidad, cuál es de que en Chile el litio no es concesible, el litio es de propiedad del Estado, según una ley, digamos, dictada en 1978, en la época de la dictadura, por lo tanto, es una ley, digamos, que ya tiene una larga historia. Y esto hace que del Salar de Atacama, el propietario del litio sea, o del salar, sea la Corfo, que le ha dado un contrato de arriendo a dos grandes empresas. Una de ellas es SQM, la otra es Albemarle, y el contrato, digamos, de SQM vence el año 2030. Entonces hay que hacer algo con ese contrato. Se discute esto en instancias donde se hace diseño de política pública, donde yo no estoy, porque ahí está el Ministerio de Minería, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Corfo, la Presidencia, y se empiezan a barajar distintas ideas. Y en algún minuto se me pregunta a mí mi opinión. Esto fue en los primeros meses de gobierno, primer año. Primer año de gobierno, Ya. sí, primer año de gobierno, probablemente agosto, septiembre. Y en esa reunión yo señalo que nosotros tenemos una tremenda empresa en Chile, que es la empresa número 1 de Chile, es el productor de cobre número 1 del mundo, es una empresa probada como empresa minera, que conoce los temas mineros, los temas ambientales, desarrollo de proyectos, y que por lo tanto, en mi opinión, lo que hay que hacer es sentarse a negociar el nuevo contrato con SQM y hacer de esto una negociación empresarial. Y que esta no sea una negociación política. Que esta negociación empresarial sea una negociación donde se siente una empresa y la otra empresa y vean qué caminos posibles hay para enfrentar esta tarea. Y después me llamaron para decirme que efectivamente en el grupo, que era el que tenía la responsabilidad de diseñar la política pública, se quería proponer que la Corfo nos diera a nosotros un mandato para que nosotros nos sentáramos a negociar con SQM. El presidente, después de eso, hizo este anuncio por cadena nacional, con la Estrategia Nacional del Litio y el caso específico de el Salar de Atacama. Y en base a eso fue que Codelco como empresa se sienta a negociar con SQM. Antes de negociar, nos preparamos. Nos preparamos contratando estudios profesionales de abogados, contratamos bancos nacionales e internacionales
que nos asesoraran en esto. Nos contratamos a una empresa de ingeniería de nivel mundial. En definitiva, desplegamos a Codelco con todas sus capacidades y todas sus habilidades. Sí, nosotros ya lo habíamos hecho en el pasado. Ya habíamos hecho una asociación con Anglo American, ya habíamos hecho una asociación con Freeport. Estábamos en conversaciones para asociarnos con Río Tinto. De manera que esa es la historia de cómo llegamos a una conversación donde yo creo que hemos tenido un extraordinario resultado, que me lo confirma aún más el viaje reciente que el presidente de la República hizo con una delegación grande a los Emiratos Árabes, donde lo que se ve en el mundo de hoy es la potencia de las asociaciones público-privadas. Me toca por segunda oportunidad enfrentar el tema de si llega un gobierno y nombra a un ministro de Energía socialista, si va a ser o no una política estatista. Eso lo viví, porque al principio esa fue la preocupación que había de por qué en energía queríamos que el Estado asumiera un rol de conducción, de dirección, de orientación. Ahora me ha pasado algo parecido. Hay enorme desconfianza en algunos de cuál es la potencia de la asociación público-privada, y cuando uno ve el mundo de hoy y ve la importancia que tiene para el mundo de hoy los recursos naturales, y ve que los recursos naturales son, por definición, de propiedad de los estados, es difícil imaginar que una asociación público-privada para el desarrollo de los recursos naturales no vaya a ser realmente algo extraordinariamente exitoso y de conveniencia mutua. Cito el viaje a los Emiratos Árabes porque lo que uno más escucha es empresas privadas internacionales que quieren ser socias de Codelco para desarrollar el negocio de los recursos naturales, cobre y litio. Este ciclo de conversaciones, como saben muchos de los que están acá, que han venido a algunas ediciones previas, la idea no es meternos mucho en la coyuntura y tampoco que esto sea realmente una conversación. Y yo sé que esta pregunta usted la ha respondido ante el Congreso, en diferentes foros, lo hemos conversado en otras ocasiones, en otra entrevista, pero solo para sacarlo de este diálogo es la principal crítica. Han habido dos críticas o interpelaciones al acuerdo. Uno, de que hubiese sido mejor si se licitaba, y la otra es el aspecto político de que nos estamos asociando con una empresa que tiene un pasado polémico, ¿no? Yo sé que ambas las ha respondido, pero para este programa me gustaría que usted nuevamente abordara estos dos temas y después seguimos con la otra parte. Claro. Bueno, la respuesta que yo puedo dar, no sé si va a satisfacer a todos. No sé cómo se llama la categoría de espectador de esto, pero le voy la a decir, audiencia de millones que la lo ve alrededor audiencia del de mundo. millones de personas que están siguiendo streaming. No es en vivo en todo caso, se graba y se edita. Pero la respuesta que doy a la primera afirmación es de gente que nos dice liciten. ¿Por qué no licitaron? Nunca descartamos licitar. Nunca descartamos licitar. Pero reconocíamos que tenía muchos problemas. Había que sentarse y preparar las bases, había que, después, digamos, de esas bases, invitar a distintas empresas, que esas empresas presentaran su propuesta. La empresa que iba a ser la mejor había que elegirla y que la gente quedara conforme con eso, y los perdedores incluidos también. Y que esa empresa ganadora entrara al salar el año 2030, a conocerlo bien, a relacionarse con las comunidades, a construir la infraestructura nueva de la tecnología nueva que iba o que estaba ofreciendo. O sea, esto nos iba a dejar en un camino muy largo, donde
íbamos a conseguir a partir de probablemente 5 años después del vencimiento del contrato, o sea, no sé, 2035, 2038, ya depende de tantos factores, en un valle productivo que no le iba a generar ingresos a las regiones, a las comunidades, que iba a dejar sin trabajo a 3.500 personas que hoy día trabajan allá en la planta de SQM. Iba a ser una decisión de alto impacto en términos fiscales comunitarios y de empleo. Entonces, ese camino lo teníamos claro, lo exploramos. Yo estuve en China varias veces, digamos 2 veces en 45 días, en Europa, Estados Unidos. Ese camino lo teníamos relativamente definido. Dijimos, ok, ¿qué tenemos que hacer para no recorrer este camino? Tenemos que conseguir con el SQM un acuerdo más o menos en este entorno. Porque si conseguimos esto es mejor que licitar. En ningún texto de la literatura económica está dicho que la licitación es la mejor forma para maximizar el valor del proceso de venta de un activo. Yo he hecho clases 5 años en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, en el Magíster de Políticas Públicas, en un curso que se llama Liderazgo y Negociación. Y no he logrado nunca explicarle a los alumnos que la forma para obtener el máximo valor de un activo es una licitación. Vengo de 20 años de experiencia en el mundo privado, donde compré activos con licitación y sin licitación. Vendí activos con licitación y sin licitación. Esto no es una religión. Los banqueros, un banco del prestigio, Morgan Stanley, nos dijo cuál era el valor objetivo, cuál era nuestro target, y si conseguimos esto, este es el camino. Entonces estoy súper tranquilo de que lo conseguimos es muy bueno, porque de hecho nos va a permitir generar ingresos para Codelco a partir del próximo año, 2025. O sea, Codelco ya empieza a tener utilidades por litio el año 2025. Nos quedamos con una planta fantástica, tecnología de punta, algo que verdaderamente hay que conocer, lo que hay ahí en materia de tecnología para producir litio, el 50+1. De esa empresa va a ser de nuestra propiedad, digamos, a partir del momento en que rige esta sociedad y esta asociación. Y el país, como fisco, va a conseguir que el 70% del margen operacional de este negocio del litio sea de propiedad del fisco de Chile entre el periodo 2025 y 2030, y el 85% a partir del año 2030. O sea, de todo el margen operacional que se genera en el litio, 85% va a ser para el fisco. Entre el arriendo a la Corfo, los impuestos de primera categoría, el royalty y las utilidades de Codelco. Todo lo que yo he estudiado, todo lo que nosotros hemos estudiado, todo lo que Vitrana ha estudiado, todo lo que la Universidad Adolfo Ibáñez ha estudiado sobre países que son productores de litio y con qué porcentaje se queda el fisco del margen de operación de ese negocio, nos indican que no hay ningún país que se compare con lo que nosotros hemos obtenido como resultado. Y el factor político, cuando se negocia esto, obviamente una coalición de gobierno que tiene bastante... A ver, el factor político tiene dos... Porque es la otra crítica, sí, esto estamos metiendo... El factor político tiene 2 elementos. Uno, que se lo he escuchado a muchos parlamentarios, criticar este acuerdo que fue adoptado de manera unánime por el directorio de Codelco, y quien quiera conocer el directorio de Codelco basta que se vaya a la página web y vea que hay gente que ha llegado ahí por alta dirección pública, proceso de selección, gente transversal, gente con distintas trayectorias y distintas miradas. Es transversal y un directorio diverso. La unanimidad del directorio de Codelco definió claramente este tema y esta negociación. Y hay parlamentarios que me han señalado con todas sus letras
que, pucha, que es muy grave que esto no haya ido al Parlamento para su discusión parlamentaria. Bueno, yo creo que efectivamente esto se resolvió en el directorio de Codelco, que resuelve estos temas con un criterio empresarial. Entonces, la crítica de que esto no fue por una ley, o la crítica de qué es lo que pasa con la familia o los relacionados o algunos nombres de personas que han generado tremendo debate público y político en Chile, no fue un elemento considerado y tratado por nuestro directorio, porque esta negociación se trató siempre como una negociación empresarial. Entonces... Pero perdón, voy a pecar de inocente, que usted no lo es. Esta conversación, más allá que en la forma puede haber sido como dice usted, me cuesta creer, y yo creo que a nuestra audiencia le costaría creer, de que en algún momento, antes de que se hiciera público, antes de que se anuncie el preacuerdo, que usted va a La Moneda, se sienta con el señor Boric y su grupo y le presenta el plan, que alguien, porque alguien en el segundo piso, algunos meses, oye, y el factor Ponce y el factor político, o sea, me cuesta creer que no, más allá de lo que se decidió en el directorio, pero me cuesta creer de que nadie en un momento dice, oye, ojo que este puede ser un factor. Bueno, tiene toda la razón. Me lo advirtieron. Yo fui a la Cámara del Senado, yo fui a la Comisión de Minería del Senado antes de anunciar este acuerdo y me preguntaron, ¿qué va a hacer con el señor Ponce? Fui varias veces y todo el mundo me preguntaba esto. Yo decía, esto no ha sido un tema, no está en la mesa. ¿Fui a ver al presidente de la República para informarle de este acuerdo? ¿O se informó por la televisión? ¿O por los diarios? Obvio que fui a ver al presidente, si es parte de mi responsabilidad. Por eso. Y es obvio que fui a ver a los principales ministros. Y es obvio que fui a ver, digamos, al vicepresidente de la Corfo, para explicarles qué es lo que el directorio de Codelco estaba haciendo y en qué términos es lo que se estaba cerrando este acuerdo. Y en ningún momento... Pero no lo hice para consultar la opinión política del gobierno de turno, porque aquí voy al tema que nos discutimos recién, el de la gobernanza de Codelco. El presidente de la República es un hombre de una profunda formación de Estado. A mí me dio un tremendo orgullo, y estábamos en la delegación, el senador Chaguán, la senadora Aravena, el senador Durresti, la senadora Proboste, cuando el presidente en Dubái, en la reunión de la Cámara de Comercio, y en Abu Dhabi, en la reunión con el presidente de los Emiratos, le dice, en mi país, yo soy presidente por 4 años, me queda 1 año y medio. El próximo presidente que venga puede ser de derecha, de izquierda o de centro. Pero en mi país hay un Estado de Derecho, en mi país hay políticas de Estado y en mi país la institucionalidad del país da garantías para hacer funcionamiento, poder hacer acuerdos comerciales, culturales. Entonces, el presidente de Chile sabe que el gobierno corporativo de Codelco funciona y existe. Nosotros pasamos por un proceso, no solamente el de la asociación con el SQM, el año pasado pasamos por un proceso de selección de un nuevo presidente ejecutivo. Esto lo resolvió el directorio de Codelco. Jamás el presidente de la República me llamó para esto. Jamás yo fui a informarle al presidente de la República que era el candidato. Sí, pero convengamos que es diferente. No, le quiero decir con eso de que el gobierno corporativo de Codelco, aprobado por ley en el Parlamento de Chile, y donde el jefe del Estado sabe que él es jefe de Estado, pero que el Estado considera también su entorno institucional y legal. Y el gobierno corporativo de Codelco es enteramente responsable por esta decisión. El día de mañana, si alguien quiere querellarse, se va a querellar contra el directorio de Codelco. Se va a querellar contra el presidente. Ya tengo algunas querellas por de pronto. ¿Ah? Entonces, eso es lo que es la institucionalidad del país. Por eso que me parece tan importante hablar de este tema, de la institucionalidad. Porque tenemos que saber cómo funcionan las instituciones.
Y esta institucionalidad le hace muy bien al país, especialmente porque permite decir que cuando uno se está asociando con Codelco, está construyendo una asociación público-privada entre una empresa del Estado y una empresa privada que es independiente del gobierno de turno y que tiene todo el potencial de embarcarnos en el desarrollo de nuevas tecnologías, embarcarnos en investigación y desarrollo, embarcarnos en cambios tecnológicos que tenemos que hacer, que obviamente no van a suceder en un año o en dos, sino que son horizontes de plazo que esta asociación público-privada necesita para ser fructífera. Mira, nos queda muy poco tiempo. Le puse pasión al Sí, cuento. está bien, ¿no? pero me gusta, está bien. Ya. Es que la última pregunta, después hay espacio para hacer dos del público, que me voy a saltar un par porque podríamos estar toda la tarde. Habiendo dicho todo esto, obviamente usted lo ha dicho también en diferentes foros, Codelco es como el caballito de batalla de Chile para aprovechar al máximo esta ventana grande o chica, no solo el litio, pero el cobre, la electromovilidad, la transición energética. ¿Usted cree que Codelco tiene las herramientas institucionales para poder hacer todo lo que se cree que se podría hacer? ¿O hay cosas que faltan? ¿Codelco puede hacer mucho más? Codelco necesita recuperar la confianza de la élite empresarial chilena en la empresa. Yo creo que nuestra élite empresarial conoce muy poco a Codelco y por eso creo que le dispara harto. Pero Codelco es de lejos la empresa más conocida de Chile. Cuando usted toma cualquier estudio de opinión pública y le dice, mención espontánea, nómbreme una empresa chilena, de lejos, 3, 4, 5, 6 veces más conocida Codelco que la que sigue. ¿Por qué Codelco es tan importante para Chile? Pregunta. Por su contribución al país, a su progreso. Yo hubiese pensado que era Conchitoro, pero bueno, por el mismo. Pero Codelco es una empresa que tiene una diferencia muy importante con todas las otras empresas mineras del mundo. Cuando le preguntan a los jóvenes universitarios, egresados de todas las universidades chilenas, de todas las carreras, ¿cuál es la empresa preferida suya para trabajar? En Chile, los jóvenes graduados de todas las universidades y todas las carreras responden, en primer lugar, Codelco. Después Google. Después Apple. Nuestros competidores, los presidentes de las compañías de las grandes mineras del mundo, no pueden creer lo que es nuestra condición. Los jóvenes en Chile quieren trabajar en Codelco, no porque sea una empresa que paga muy bien, que yo creo que paga muy bien, no porque tenga muchos beneficios, que creo que tiene muchos beneficios, todos comparables con nuestros competidores, no es muy distinto de lo que pagamos unos de otros en Chile en la gran minería. Pero los jóvenes quieren trabajar en esta empresa porque esta empresa tiene identidad. Esta empresa tiene un reconocimiento de que cuando uno trabaja en Codelco está haciendo algo importante y bueno para el país. Y eso a los jóvenes les importa. Entonces, yo creo que esta es una empresa sumamente potente. Es una empresa que es una empresa minera. Y las empresas mineras se miden por un primer factor. ¿Cuántas reservas tiene? Tenemos 5% de todas las reservas de cobre del mundo. Nosotros. Bueno. ¿Cerramos? Ustedes de este programa. Ya me pasé, pero tengo la promesa que el diálogo es siempre espacio para 2 preguntas cortas y respuestas cortas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer a Máximo Pacheco? Yo, como soy presidente de Codelco, siempre hago bien claro la diferencia entre una empresa y el Estado. ¿Por qué? Porque la política pública es de responsabilidad del gobierno con el Parlamento. Ellos definen la política pública. Ahora, yo creo que, no habiendo yo sido parte del diseño de la estrategia del litio, pero que la suscribo, porque creo que efectivamente es muy importante que este país aproveche esta tremenda oportunidad que tiene, Corfo
tiene obviamente la propiedad en el salar más importante y de mayor valor que hay en Chile en materia de litio. Eso es lo que hace Corfo. Yo creo que Corfo ha hecho contratos que han sido extraordinariamente beneficiosos para el país. Creo que Corfo administra la relación con las comunidades porque hay mucha relación. Hoy día mismo, la consulta indígena que se está haciendo para el nuevo contrato que viene es una consulta que la hace la Corfo, porque ellos son los dueños del salar. Entonces, yo creo que Corfo ha tenido en esto una gestión relacionada con el diseño de la política pública, con la gestión comunitaria y ambiental para preservar efectivamente este salar que tiene 14, 15 millones de años. Y Corfo creo que está haciendo un trabajo muy importante en poder fomentar una política pública que permita que en Chile el litio no se venda solo como un mineral, sino que también pueda ser usado en instalaciones chilenas por empresas que estén en Chile para agregarle valor a ese litio. Creo que eso Corfo lo ha hecho y lo sabe hacer bien. Mira, esta es una excelente pregunta porque también nos la hemos hecho nosotros y con el tiempo también ha habido mucho debate. Creo que hoy día nuestro directorio, y yo por lo mismo también de manera muy clara, hemos señalado que son tantas las reservas que tiene Codelco de cobre en Chile que no parece muy inteligente salir a hacer lo que hacen nuestros competidores, que es que andan buscando reservas por otros lugares. ¿Por qué no las tienen? Nosotros tenemos la bodega llena de reservas. Y por lo tanto, si tú me preguntaras, ¿hay apetito de Codelco por salir a explorar afuera de Chile y salir a desarrollar proyectos mineros fuera de Chile? Yo te diría que en general no. En general no. Porque queremos mantener el foco. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, y esto en los viajes, yo siempre lo digo, digamos, con el presidente en Alemania, en Suecia, ahora en los Emiratos. Nuestra empresa se llama Corporación del Cobre. Por lo tanto, estamos en el litio. Ahora van a meter una L, Codelcol. Claro, pero parece que no le vamos a cambiar eso, por lo menos por muchas décadas, porque el cobre va a seguir siendo nuestro negocio principal. Y no podemos distraernos por el litio. Y prueba de ello es que el modelo que hemos usado es un modelo que, a través de la asociación, estamos trayendo todo el know-how de una empresa que tiene muchísimo know-how, 30 años de experiencia. Es una empresa que vamos a estar asociados, es una empresa con 3.500 personas, el gerente general incluido, ¿ya?, que tiene una larga experiencia en esto. ¿Para qué? Para no distraernos. Y a la gente nuestra internamente le digo, no vamos a tener una vicepresidencia de litio. Entonces no postulen a ese cargo. Postulen a otros cargos. Pero al vicepresidencia de litio no, porque esta empresa va a ser una filial, como es el Abra, como es, digamos, los Bronce, como es Nuevo Cobre con Río Tinto. Va a ser una empresa que va a tener su gobernanza propia, va a ser una empresa que va a tener una estructura propia y por lo tanto yo quiero hacer esto bien enfático. Nosotros seguimos enfocados en cobre, con un portafolio de negocio que tiene litio, tiene oro, tiene plata, tiene molibdeno, pero además en un modelo de negocio y en un modelo de organización que tiene nuestros yacimientos propios, todos los conocemos, Chuquicamata, Salvador, Teniente, Andina, y nuestras asociaciones. Entonces, y como esto está auspiciado por Pricewaterhouse, y aquí veo a nuestro amigo Renzo en primera fila, le digo que Codelco de alguna forma es un holding de empresas. Y este modelo de negocio de holding, que además tiene más de un metal, yo le encuentro que es una tremenda fortaleza y una tremenda noticia,
para que efectivamente podamos todos decir unánimemente, Codelco, orgullo para todos. Bueno, hay 1000 preguntas más, pero ya llevamos 1:10. Quiero ir a dormir siesta, por haber estado 40 horas. Necesito. Así que... Porque además, después de la siesta, voy a ir a ver al ministro, digamos, de Minería y Industria de Arabia Saudita, que viene llegando el Salar de Atacama. Porque hoy día convinimos que él vaya a visitar el Salar de Atacama y me voy a juntar con él en la noche. No digo tomarnos un traguito porque sería, sería impropio. Bueno, muchas gracias Máximo Pacheco, presidente de Codelco. Gracias a todos los que vinieron. Y los que están viendo este programa que no pudieron venir porque les cambiamos horario a algunos de los invitados, gocen, escúchenlo en un podcast o vean el programa. Gracias a todos nuevamente y será hasta la próxima. Gracias a ti por la invitación.